El día de hoy, respecto a la comunicación efectiva que debemos desarrollar, vamos a hablar sobre la preparación y la comunicación durante una presentación. ¿Qué puntos nosotros debemos considerar antes de iniciar una presentación? Asimismo, ¿qué habilidades comunicativas debemos tener y o reforzar para nosotros desarrollar una efectiva presentación? Pero antes de comenzar, quiero hacer una pregunta. ¿Crees que uno deba improvisar durante una presentación? Hay que darnos unos segundos para responder a esta pregunta. Ahora, algunos o algunas pueden que hayan dicho que no se debe improvisar durante una presentación, puesto que se requiere de cierta preparación. ¿Para qué? Para no cometer algunos errores o tal vez perder alguna venta o perder alguna asesoría o perder el objetivo en sí de lo que vamos a nosotros dar en la presentación. Como otros tal vez habrán dicho de que pues sí, uno puede improvisar durante una presentación, lo que conlleva a que la persona pues se sienta con completa confianza para poder improvisar durante una presentación tanto académica, laboral o en cualquier otro ámbito. Toda respuesta aquí es válida. Pero entonces vamos a ver la agenda de hoy. Hoy día vamos a aprender sobre 3 importantes puntos. Primero, ¿qué hacer antes de una presentación? Vamos a aprender a cómo calmar ese estrés típico que suele surgir cuando nosotros estemos por dar alguna presentación ante un público. Segundo, vamos a aprender a qué hacer al inicio de una presentación en los primeros 5 o 10 minutos. Y es en esos minutos donde nosotros vamos a tener que captar la atención del público y mostrar la agenda de la sesión. Estos 2 puntos de captar la atención y mostrar la agenda van a ir de acuerdo al tema de la presentación y al tipo de público que vas a tener enfrente. Y tercero, vamos a aprender sobre las habilidades comunicativas que se deben tener durante una presentación. Vamos a aprender a reconocer cuáles son esas habilidades comunicativas que nosotros tenemos y cuáles son aquellas que necesitamos reforzar y o desarrollar. Entonces, ahora vamos con el primer punto. ¿Qué tenemos que hacer antes de una presentación? Vamos a entrenar primero lo que es nuestra comunicación, incluyendo lo que es el lenguaje corporal, es decir, los movimientos, los gestos que nosotros hacemos al típicamente nosotros comunicarnos en el día a día. También lo que es el tono de voz en el tema de lo que es el volumen, es decir, bajo, medio, alto, de acuerdo al tono de voz que nosotros emitimos cuando nos comunicamos con los demás, y a la inflexión, de acuerdo a las modulaciones que nosotros hacemos a nuestra voz. Asimismo, de acuerdo a la palabra, cuáles son esas palabras, frases, oraciones, incluyendo las muletillas que nosotros solemos utilizar en nuestro día a día. Aquí hay que considerar que en nuestro día a día, al conversar con nuestros familiares, amigos, vecinos, con cualquier persona, en general, nuestra comunicación no se va a ver mermada de acuerdo a alguna presión, como podría ser cuando nosotros vayamos a dar alguna presentación ante un público, en algún ámbito académico o laboral. Ahí de por sí va a haber una presión porque va a haber una expectativa del público y también la expectativa de nosotros de poder lograr los objetivos que tenemos de la presentación para con el público. Entonces ahí es necesario entrenar sí o sí lo que es nuestra comunicación. Y acá vamos a profundizar estos 3 puntos que vamos a abarcar el día de hoy, que viene a ser el lenguaje corporal, tono de voz y la palabra. En cuanto al lenguaje corporal, nosotros debemos ser conscientes de los gestos que utilizamos, ya que si nosotros, por ejemplo, comunicamos, verbalizamos algo a través de diversas palabras y sin embargo nuestro rostro o nuestra postura indica todo lo contrario, eso puede llevar a una mala interpretación del público en cuanto a que nosotros no estemos logrando comunicar el mensaje que nos proponemos comunicar, sino que haya una mala percepción por parte del público, que se confunda. Y aquí va un ejemplo. Poniéndonos en el caso, un caso clásico de cuando nos suelen preguntar, ¿cómo te sientes? Y uno le puede responder, bien, estoy bien. Pero en realidad estamos mal, o estamos enojados, o estamos tristes. Entonces, lo que nosotros comunicamos en nuestro rostro, o incluso cruzándonos de brazo, implica de que no estamos bien. A la otra persona no le estamos dando el mensaje correcto. ¿Por qué? Porque la persona
nos puede escuchar a través de las palabras de que sí, estamos verbalizando que sí, estamos bien, pero nuestro gesto, nuestro lenguaje corporal e incluso el cruzar nuestros brazos o el ni siquiera mirarlo a los ojos, se puede interpretar como que no, o estamos mintiendo o estamos ocultando, ¿no? O le estamos mintiendo de que no estamos bien, tal vez sí estamos molestas o enfadadas. Asimismo, cuando nosotros estemos durante una presentación, ante una ponencia, ante una exposición, si nosotros, por ejemplo, no miramos a nuestro público y todo el rato estamos mirando tal vez a las diapositivas o a la pizarra que tenemos de apoyo para nuestra presentación, puede dar a entender de que nosotros no estamos interesados en el público y nada más queremos, digamos, cumplir con la presentación que tenemos que hacer. Otro caso sería si, por ejemplo, estamos cruzados de brazos y estamos mirando hacia abajo y todo el rato estamos hablando así a nuestro público. Estamos hablando y ni siquiera levantamos la mirada. ¿Qué podría reflejar tal vez que yo esté dando una presentación en mi centro de trabajo y estoy todo el rato cruzado de brazos mirando los papeles que tengo ahí en la mesa de apoyo y presento los resultados, por ejemplo, que tuve en mi área? ¿Eso qué podría dar a entender? Que tal vez no estoy interesada, tal vez algo me está pasando a nivel personal, tal vez estoy incómoda, molesta con alguna persona del público, tal vez estoy ocultando alguna información. Entonces lo que implica el lenguaje corporal, los gestos, los movimientos que nosotros hagamos con nuestro cuerpo va a determinar la percepción de la otra persona. Si es que realmente la otra persona va a comprender lo que nosotros estamos tratando de comunicar o no. O podemos confundirlo si es que estamos siendo incoherentes, por ejemplo. Ahora, en cuanto al tono de voz, aquí hay que rescatar lo que es el volumen y la inflexión. Si nosotros hablamos con un volumen bajo, y puede que sí, hay algunas personas que en su día a día tienen un tono de voz bajito, pero en una presentación, y peor si es que no contamos con algún micrófono, vamos a tener que elevar nuestra voz. ¿Para qué? Para que hasta la última persona del lugar donde vamos a dar esta ponencia, esta presentación, nos pueda escuchar. Por lo tanto, tenemos que elevar la voz. Y obviamente que ello va a implicar pues mucha práctica. De algún modo u otro vamos a tener que impostar nuestra voz por una voz un poco más amplia, como si tuviéramos un megáfono. Ahora, en cuanto a la inflexión, esto significa que no todo el rato debemos mantener una monotonía en sí, en nuestro tono de voz. Es como mantenernos en sí en una sola nota musical, por ejemplo en do. Y todo el rato estamos hablando en do, nada más en do o en re. Eso va a crear aburrimiento o cansancio o distracción en el público. Tenemos que hacer ciertas variaciones a nuestro tono de voz. ¿Para qué? Para captar la atención o mantener también la atención de nuestro público. Recordemos aquí que tanto el volumen como la inflexión de nuestro tono de voz, del uso de nuestra voz, va a generar diversas emociones y sentimientos. Ahora, en cuanto a la palabra, el uso de diversas palabras, ya sean técnicas o palabras en sí cotidianas que podamos utilizar, debemos considerar que en una presentación debemos acomodar algunos términos de acuerdo a nivel intelectual del público que nosotros vamos a tener en nuestra presentación. No podemos utilizar palabras muy técnicas, palabras que no va a entender nuestro público, porque vamos a dificultar la fluidez de la comunicación y la comprensión del tema que nosotros vamos a estar abarcando. Asimismo, el tema de las muletillas. Por ejemplo, en el tema del el el que son muletillas muy clásicas, muy utilizadas en todas las personas. En algún momento de nuestra vida habremos utilizado alguna muletilla, pero ello no significa que no vamos a poder desaparecerlo de nuestro vocabulario y mucho más durante las presentaciones que vamos a tener, sino que mediante la práctica vamos a ir aprendiendo a eliminar esas muletillas cuando nosotros nos estemos comunicando con el otro o en sí con un público. Si nosotros conocemos a personas o nosotros mismos somos conscientes de que utilizamos muletillas, tenemos que tener en cuenta que eso va a interrumpir la fluidez
de nuestra comunicación durante una presentación. Asimismo, va a generar distracción. Entonces, antes de una presentación, debemos considerar lo que es el lenguaje corporal, el tono de voz y las palabras. En el caso de las muletillas que nosotros utilizamos, esas hay que eliminarlas. Ahora, una estrategia aquí para poder entrenar estos aspectos del lenguaje corporal, del tono de voz, de la palabra, es grabar nuestras presentaciones para después visualizarlas y poder saber en qué áreas nosotros estamos teniendo dificultades y debemos cambiarlas. Asimismo, podemos pedirle ayuda a familiares, amistades, que nos indiquen críticas constructivas respecto a las presentaciones que nosotros damos. Y ahora, antes de pasar a la segunda parte de este video, pregunto, ¿cómo hacen los grandes oradores? Pues aquí está la respuesta: practicar, practicar y practicar. Pero ustedes se preguntarán, ya, pero ¿de qué manera puedo practicar? ¿De qué manera puedo entrenar mi correcto lenguaje corporal, mi tono de voz, el uso de las palabras que utilizo al comunicarme? ¿De qué manera? Primero, logrando lo que es la competencia consciente. Hay muchas personas que utilizan diferentes gestos, tonos de voz, formas de hablar, algunas palabras, algunas muletillas durante sus presentaciones y realmente no se dan cuenta que están cometiendo errores de comunicación, que simplemente lo que están logrando es que generalmente su público se suele aburrir, se distraiga o no lo escuche. Pero no es culpa de la persona, es que la persona no está siendo consciente de en qué áreas está fallando. Ahora, cuando ya la persona se dé cuenta en qué aspectos debe mejorar para tener una presentación eficiente y después de haber practicado diversas estrategias, volverse a grabar y visualizar que lo está haciendo bien, va a conseguir lo que es la competencia consciente de estas tres áreas: lenguaje corporal, tono de voz y el uso de la palabra. Y aquí tenemos también lo que es la técnica del 4-7-8, que es una técnica de respiración que nos va a ayudar a calmar esa ansiedad que suele surgir incluso días antes de una presentación o minutos antes de la presentación o en los primeros minutos de una presentación. Esta técnica consiste en que tenemos que inhalar durante 4 segundos, mantener la respiración durante 7 segundos, y exhalar la respiración durante 8 segundos. Esta técnica va a servir mucho para los días antes de una presentación, minutos antes de la presentación y también en los primeros minutos. Nosotros podemos realizarlo de manera sutil. Aunque va a bastar con nosotros simplemente aplicar esta técnica, aunque sea unos minutos antes de la presentación, y vamos a poder calmar a nuestro cuerpo y a la vez a nuestra mente de esa ansiedad que puede surgir cuando usualmente hablamos ante un público. Y otra estrategia también para poder reforzar nuestras habilidades comunicativas es que nosotros tengamos esta coherencia entre lo verbal y no verbal, así como lo decía en la diapositiva anterior. Si nosotros estamos mostrando un gesto, un lenguaje corporal que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos verbalizando, va a haber una incoherencia, una confusión en la persona que tenemos enfrente o en nuestro público. Y por lo tanto se va a ver interrumpida esta fluidez en la comunicación. Estos 3 puntos de esta diapositiva deben ser entrenados, practicados y repracticados para nosotros poder tener mayor confianza cuando estemos por dar una presentación. Evidentemente también acá se va a incluir lo que es el aprendizaje de los conocimientos que nosotros vamos a emitir en la presentación. También se está considerando lo que es el lado en sí teórico, no solo la estrategia práctica de las habilidades comunicativas. Y ahora sí vamos a la segunda parte de este video, que vendría a ser ¿qué nosotros tenemos que hacer al inicio de la presentación, en los primeros 5 o 10 minutos? Primero, tenemos que tener en cuenta que tenemos que captar la atención de los oyentes, de nuestro público. ¿Cómo? Puede ser realizando preguntas directas, señalando a algunas personas, pidiéndoles que respondan a tal pregunta, lo cual va a implicar también que ellos analicen, recuerden y su atención se centre en lo que nosotros le estamos preguntando. Asimismo, va a generar que los de sus costados, las demás personas, también presten atención a la pregunta que se ha realizado, que es justamente la pregunta que realicé en este video. Lo que hice fue captar la atención de ustedes.
realizar una pregunta que invita al análisis. Y por supuesto, estas preguntas o esta pregunta va a depender del tema y público destinado. Ahora, otro punto para captar la atención de los oyentes es explicar los beneficios de la reunión, qué ellos van a conseguir con lo que yo les voy a presentar. Eso es algo que evidentemente les va a llamar la atención. Como por ejemplo, van a aprender, digamos, 5 estrategias para lidiar con el estrés, las estadísticas de tal tema, etc. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer al inicio de la presentación? También tenemos que presentar la agenda, evidentemente, ¿para qué? Para que el público tenga el curso en sí, la dirección de lo que va a ir en la presentación, así como responsabilidad de nosotros de cumplir con esa agenda. Hay que ser específicos y mencionar la importancia de la misma, por qué nosotros vamos a desarrollar esos puntos. Por último, también en el inicio de la presentación nosotros debemos respetar el tiempo disponible de nuestro público, en sí de ambas partes, el tiempo que se ha acordado, como el respetar el tiempo de tolerancia mientras va llegando el público, también cuando nosotros nos vamos instalando para la presentación, el tiempo de duración de la presentación mediante, pues, obviamente la disponibilidad de ambas partes. Y ahora vamos a la tercera y última parte de este video, que vendrían a ser cuáles son las habilidades comunicativas que debemos tener en cuenta durante una presentación. Y aquí invito a que se pueda responder a esto como si fuera una pregunta. ¿Cuáles serían esas habilidades comunicativas? Ya en los minutos anteriores hemos ido aprendiendo cómo podemos entrenar esas habilidades comunicativas para tener una efectiva presentación. Y aquí es en donde se va a incluir lo que es el lenguaje corporal respecto al contacto visual, que eso es clave. Nosotros cuando estemos realizando alguna presentación, alguna ponencia, debemos de mirar a los ojos a nuestro público, y para ello una estrategia de puesta en práctica es que nosotros comencemos a hacerlo, comencemos a mirar a los ojos a las personas que tenemos cerca, a las personas de nuestra confianza, para así irnos sintiendo cómodos antes de que vayamos pues a una presentación y tengamos que dirigirnos a personas que pues no conocemos tal vez. Es así como podemos nosotros entrenar nuestro contacto visual con las demás personas si es que no lo tenemos ahí entrenado. Asimismo, el lenguaje corporal va a tener que ver con la expresión facial. Recordemos que todo lo que digamos tiene que ir de acuerdo a los gestos que nosotros estamos haciendo, así como los gestos que hacemos tiene que ir de acuerdo a las palabras que vamos a emitir. Y para ello, una estrategia para entrenarlo sirve el poder grabar nuestras presentaciones o grabarnos nosotros, también mirarnos al espejo o pedir la opinión de personas de nuestra cercanía para ver si estamos comunicando exactamente lo que queremos comunicar a través, pues, en este caso, de nuestra expresión facial. Ahora, el lenguaje corporal también va a tener que ver con los gestos que nosotros hacemos, el uso de las manos, la posición, la postura que nosotros tenemos. Todo en realidad va a ir complementado. Asimismo, no olvidemos lo que es la importancia del tono de voz durante una presentación y también lo que son las palabras que utilizamos en nuestro lenguaje. Para ello nosotros podemos practicar de igual modo con las personas de nuestra cercanía, en nuestra casa, con nuestras amistades, modulando nuestro tono, ir jugando un poco y reconociendo cuáles son las muletillas que nosotros tenemos y que debemos de eliminarlas. El primer paso es ser consciente de cuáles son las habilidades que yo poseo, cuáles son esas habilidades que necesito reforzar para poder lograr presentaciones efectivas. Y acá cierro este video con este dato importante. ¿Qué influye más? Va a influir más en una comunicación, que es el lenguaje corporal en un 55%, el tono de voz en un 38% y el uso de la palabra en un 7%. Entonces son estos 3 puntos los que tenemos que considerar para nuestras presentaciones.